Un saludo a todos los líderes juveniles que están a la espera de este especial programa. Es una bendición que lleguemos hasta la intimidad de sus casas, de sus hogares. Y hoy con un tema siempre relacionado a la juventud, la guía juvenil, con la temática de la grandeza del servicio. En las células juveniles creo que es muy importante el que ocupemos la figura de rompehielos, como decimos, y es así como debemos de iniciar, quizás citando algunas preguntas, y pues cito algunas de ellas. Quizás una de ellas es, ¿dónde, en qué lugar ha recibido la mejor atención? Puede que sea un restaurante, puede que sea en tu familia, en el trabajo, en cualquier sitio. Debes de pensar en qué sitio de esos, en qué lugar tú has recibido la mejor atención, que tú puedas calificarla con un 10. ¿En qué lugar piensa? Luego de eso, también debes de hacerte la pregunta, o más bien preguntarnos, ¿de qué manera tú diste la mejor atención a una persona? Uno, pues esas preguntas lo llevan a la reflexión de qué tan calidad de atención yo doy hacia las personas, qué tan buena es mi atención, qué tan bueno es mi servicio, tal como la temática lo dice, es grandioso el que nosotros sepamos dar un buen servicio a las personas, y no porque nos estén pagando, sino porque nos nace del corazón o porque amamos a nuestros semejantes. La cita que hoy leemos está relacionada a esto. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 12. En adelante dice la cita bíblica: cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Esta es la cita bíblica y está hablando sobre la ocasión en la que Jesús, previo a la fiesta de la Pascua, junto con sus discípulos, toma la iniciativa y lava los pies de sus discípulos. El lavar los pies de los discípulos no era competencia de una persona que fuese honorable, de una persona que, como lo dice aquí, fuese el maestro o fuese Dios mismo o Jesús mismo. No era competencia de él a los ojos de los discípulos el que él hiciera esta práctica. Pero los discípulos no habían entendido cuál era el fin de un hijo de Dios, o más bien la actitud, la acción o cómo debe de ser el comportamiento de un hijo de Dios que ha sido cambiado en su corazón, que hemos conocido a Dios y que Él nos ha transformado a una nueva vida. Es totalmente diferente el enfoque que uno debe de tener hacia las demás personas. Aquí Jesús les está mostrando y les está haciendo entender cuál es la grandeza del servicio. Para ellos fue algo inaudito el que Jesús tomase esta iniciativa y lavara los pies de sus discípulos y que se los secó también.
No sé si tú en tu célula puedes hacer esto con los amigos, con tus compañeros o hermanos que están ahí contigo. Pero solo ponte a pensar el que tú hagas esto, el que le quites los zapatos a tu amigo que está a la par y luego pues vas por un depósito con agua y comienzas a lavar los pies de tu amigo, los pies de tu hermano. ¿Qué sentirías tú? ¿O qué sentiría también la persona, qué sentiría la persona a la cual tú estás lavando de los pies? En cierta ocasión, tengo en mi mente, en una, en una actividad en la que estuvimos muchos hermanos, el que estaba enseñándonos, el que nos dio la enseñanza, tomó esta iniciativa. Él tenía ya listo el depósito con agua y comenzó a lavar los pies de cada uno de nosotros. Para mí, en lo personal, fue como los discípulos mismos, aquí quizás lo sintieron inaudito, o yo dije, no puede ser el que el hermano, el pastor, esté hoy de rodillas lavándome los pies, pero a la misma vez también sentí algo muy especial cuando él hizo esa acción. ¿Y qué sentí yo? Sentí mucho gozo, sentí mucha alegría al sentir que él estaba tomando esa acción conmigo, con los demás, y yo me sentía indigno de que él hiciera eso, porque era el que nos estaba enseñando, era el maestro, era el pastor. Pero eso es lo que Jesús les da a entender a sus discípulos. Esto deben de hacerlo ustedes también. Una lección de humildad, poniéndose de rodillas y lavando de los pies a sus discípulos. Era Dios mismo haciendo esto. Qué lección más grande la que Jesús le dio a sus discípulos y hoy nos la da a nosotros también. Y es de que en el reino de Dios esto debe de ser una práctica común. En la familia de Dios, aquellos que hemos conocido a Jesús, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, esta debe de ser una práctica común, no tanto la de lavar los pies, sino la sencillez y la humildad con la que damos el servicio hacia los demás. El servir a los demás es algo que a pocos les gusta, pero aquel que ha conocido a Jesús, aquel que ha conocido a Dios, es su práctica común y se goza en hacerlo. En nuestra casa, yo te digo a ti, joven, que nos escuchas o que nos estás viendo, ¿cómo te gusta que te atienda tu mamá? Qué bonito es cuando tú llegas de tu escuela, de la universidad, y llegas y tu mamá está esperándote con el plato de comida preferido. Pero ¿por qué no reviertes la situación? ¿Por qué no le das la vuelta a la situación? Y hoy debes de ser tú quien atiendas a tu mamá. Debes de ser tú quien estés dándole un servicio y no remunerado o con interés, sino que un servicio que vaya desde lo más profundo de tu corazón hacia tu mamá en este caso, hacia tu papá o hacia tus hermanos en tu hogar. El que tú le sirvas con mucho amor, con mucha sencillez y con mucha humildad, eso es lo que Jesús está denotando en este pasaje. El que sus discípulos aprendieran de humildad, de sencillez y de servir con mucho amor hacia los demás. En el estudio también está especificado en el punto número 2 la fuerza del ejemplo, la fuerza del ejemplo. Y es de que hay un dicho que dice, una acción vale más que 1000 palabras. Y es lo que Jesús está enseñándole a sus discípulos, el darles el ejemplo de cómo son hechas las cosas y no tan solamente el decir o el hablar o el predicar, sino que hoy Él viene a la práctica, les dio enseñanza de humildad, ahora viene y Él práctico viene, toma el depósito, lava los pies de sus discípulos, enseñándoles con el ejemplo
cómo deben de ser hechas las cosas. Y es de que tenemos una costumbre nosotros que somos buenos para hablar, para decir, somos buenos para indicar, somos buenos para aconsejar. Como digo y repito, es el mejor ejemplo el que hagamos las cosas de una forma práctica y que prediquemos, como decimos, con el ejemplo. Con mucha humildad Jesús lo hizo con sus discípulos y ese fue el mejor testimonio de humildad, de servicio que Jesús les dio a sus discípulos. Yo creo que en la vida, o más bien en la vida de los jóvenes que están iniciando su camino por la vida, deben de marcarse desafíos en ellos. Y es de que hay muchas metas, objetivos, los cuales el joven quiere alcanzar, pero todos esos deben de ser enfrascados a través de la humildad, a través del ejemplo, no por una imposición, sino que porque yo doy el ejemplo, que antes de que a mí me sirvan, yo servir a los demás. Eso es fuerza, eso es no una imposición, sino que yo me gano el respeto, la dignidad, yo me gano el buen honor a través de mis acciones sirviendo a los demás. Hay un ejemplo muy práctico en nuestra iglesia, y es de que en nuestra iglesia hay muchos servidores. Entre ellos hay personas que son profesionales, particularmente conocido personas que son profesionales en la abogacía, son abogados, y los he visto sirviendo en la iglesia, recogiendo la basura con una pala y con una escoba, haciendo limpieza, y uno dice, wow, ¿cómo es que este hermano, siendo lo que es un profesional, teniendo un estatus en la sociedad y que muchos en su trabajo o su empresa lo ven muy alto, lo ven como una persona muy importante para ellos? ¿Cómo es que él ahora viene hacia abajo y hoy está con la escoba y la pala recogiendo la basura en la iglesia, o está quizás sirviéndole a los hermanos en otras áreas que uno se asombra y dice, ¿cómo es que el hermano o la hermana está haciendo esto? Y es lo que Jesús nos ha enseñado. Es la práctica, es el nuevo nacer, el nuevo nacimiento, cuando no vemos las cosas como el mundo las ve, no vemos las cosas o no las hacemos como la gente común las hace, sino que lo hacemos diferente, lo hacemos al inverso. Es mejor servir a los demás que ser servido. Jesús mismo lo dijo en su palabra, de que Él había venido para servir y no para ser servido. Lección enorme de parte del Señor. Hoy, tú joven, que estás en la etapa más bonita quizás de la vida, donde te sientes fortalecido, con mucha capacidad, estudiando, etcétera, debes de también dedicar tu fortaleza, tu entendimiento, tu sabiduría, enfocarla y canalizarla a servir también a los demás, no importando quién sea, porque muchas veces servimos a alguien o le damos un servicio a alguien que sabemos que pasando el tiempo nos va a devolver el favor. Y no debe de ser así. Tu servicio hacia los demás debe de ser desinteresado. Tu servicio a los demás debe de ser con mucha humildad. Y es eso, esa acción es la que trae bendiciones también para uno. Y eso es lo que dice también este último aspecto. Acción y bendición. El versículo 17 dice, ¿entienden esto? Les dice Jesús. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Este relato de hoy es el que expresa que el ser una persona servicial y humilde trae consigo mucha dicha y mucha bendición. ¿Qué satisfacción se siente cuando tú das un servicio excelente a una persona que tú ni conoces? Qué felicidad y qué dicha se siente
el que tú, pongo ejemplos prácticos, tú vas quizás con tu auto, quizás en tu motocicleta, y ves que una persona que tú no conoces, se le ha quedado el vehículo, y que tú ves de que él con mucho esfuerzo va tratando de empujar su vehículo, y qué bien se siente, y además también qué bien se ve, porque uno observa y uno dice, qué bien que se baja uno de su vehículo, se baja otro y empiezan a empujarlo, nos bajamos todo y empujamos y no conocemos a la persona. Pero cuando ya vemos de que él arranca su vehículo y comienza a dar marcha, uno se siente satisfecho que algo pequeñito ha hecho, y eso es lo que está diciendo esto. ¿Entienden esto? Dice el Señor. Dichosos serán los que ponen en práctica el servicio a los demás. Entonces, tú actúas siempre sirviendo a los demás sin ver a quién, sin pensar que de esa persona recibirás una recompensa. Un servicio humilde y sencillo sin interés a nada. Eso es lo que debe de hacer todo hijo de Dios, el servir a los demás sin intereses, el servir a los demás con todo su corazón, y eso trae mucha felicidad, mucha dicha y también muchas bendiciones. ¿Cómo te sientes tú cuando has servido a una persona con mucha humildad y con mucho amor, con mucho respeto? ¿Cómo te sientes tú? Uno se siente bien, como ya dije, satisfecho, tranquilo. Uno dice, wow, lo hice, lo hice. Entonces, tampoco hagas lo que mucha gente hace, de que eh, le dicen a su compañero, grábame y yo voy a hacer esta acción para que todos vean en las redes sociales que yo soy una persona servicial. No es eso lo que Jesús busca. Lo que Cristo busca en nuestras vidas como hijos de Dios es que de lo más profundo de nuestro corazón nazca y salga esa actitud del ser buen servidor, una persona que sirve, una persona que eh, hace del servicio algo grandioso. Ese es el tema, la grandeza del servicio. Siempre actuemos bajo la voluntad de Dios y tendremos su respaldo, su sostén y todas las bendiciones que trae el poner por obra todos los ejemplos de servicio y humildad que Él nos ha enseñado en su palabra. Ponte esa prueba, ponte ese desafío, el ser una persona amable, servicial y que da su servicio con mucha humildad, con mucha sencillez y con mucho amor hacia los demás. Y predicarás con el ejemplo. No necesitarás de que tú le hables a alguien que Dios aquí, Cristo aquí, sino que la gente lo notará con tu actitud. La gente lo notará con tu accionar, con tu vida ejemplar, con tu testimonio. No sé si a ti te ha pasado, y voy terminando con esto, no sé si a ti te ha pasado que quizás estás en el súper, estás en el mercado, en la calle, y alguien se te acerca y te dice, usted es cristiano. Es que se le nota, le dice la gente a uno. Me ha pasado en 2 ocasiones quizás, pero es porque no es que andamos un rótulo en la espalda y que dice yo soy cristiano, soy hijo de Dios o soy servidor. No, son nuestras acciones que van encaminadas a que la luz de Cristo ilumine el camino oscuro de estas personas a través de nuestra vida ejemplar, a través de nuestro servicio, al darlo con mucha humildad y con mucha sencillez. Yo te desafío a que lo hagas tú también, que tu vida sea ejemplar, que tu vida sea una vida que sea, que todos quieran copiarla, tus actitudes y acciones de servicio, y tendrás muchas bendiciones de Dios. Pero esta vida de servicio no es posible si Cristo no está en tu corazón. Cuando Cristo viene a nuestra vida y le conocemos, es cuando se hace mucho más fácil el seguir una vida de servicio tal como Jesús la hizo.
el lavarle los pies a sus discípulos. Piensa tú de alguien que no conoce a Jesús, arrogante, con una posición muy alta, o ve al dueño de la empresa donde tú trabajas, ¿te lo imaginas lavándole los pies de sus empleados? Uno dice, no, una locura. Pero cuando uno viene a Jesús, cuando Cristo vive en el corazón, uno es capaz de hacer lo que Jesús mismo hizo aquí con sus discípulos. Dios mismo lavándole los pies a sus discípulos en una señal o en una enseñanza grandísima del servicio hacia sus discípulos, diciéndoles, así deben hacerlo ustedes también. Hoy, yo te digo, el egoísmo y el rechazo que muchas veces está en el corazón de las personas es lo que limita el que seamos personas serviciales. Pero el deseo de Dios es cambiar el corazón del ser humano. Y cuando reconocemos lo malo que hay en nosotros, el pecado que vive en nosotros, Él nos perdona y nos transforma para que seamos ejemplos de luz a los demás. Haz esto, lo que Jesús dijo, y tendrás muchas bendiciones, mucho sostén de parte de Dios y Él te respaldará siempre. Espero de que esta lección te sirva de mucho y que tenga buenos resultados con la juventud de tu célula. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.